Bien, entonces, hasta aquí ya hemos calculado lo que es la media, la mediana y la moda, ¿no? Necesitamos solo estos datos, ¿no? La tablita. Sin embargo, nosotros podemos todavía continuar con la tabla, ¿no? Para saber otros detalles, como por ejemplo la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Esta se representaba por H sub I y esta se representaba por H sub I, ¿no? Y aquí esto era igual a el valor de la frecuencia dividido entre el total de observaciones, ¿no? Para que la forma no pudiera salir, aquí bloqueamos la celda, la última, y tenemos, ¿no? Aquí, hasta acá. ¿Sí? Esto es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada es igual a esto, y en esta otra casilla es esto más esto. ¿Sí? Ahora, sí. Todo esto acá. ¿Sí? También podemos tener la frecuencia relativa porcentual, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que le ponemos en porcentaje, ¿no? Este que es 0,1 se vuelve 10, ¿no? Y eso también podemos hacerlo aquí. Si quisiéramos, tenemos H sub I en porcentaje. Esto va a ser igual a esto, ¿sí? 0,1 y le damos al porcentaje. Y también la H sub 1 mayúscula, ¿no? Porcentual. Y esto es igual a esto, ¿sí? Pero acumulado, ¿no? Y esto lo vamos a poner en porcentaje. Y estaría la tabla completa, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que tal vez quisieran que vuelva a explicar? De esa forma teníamos que hacer el práctico, Lisa. Sí, de esta forma tiene que ser el práctico, ¿no? No es complicado, ¿no? Eso lo ven complicado. Bien, ahora, ¿cuál es el tema, no? El práctico 2, ustedes lo han hecho todo esto. Esta es la tabla del práctico 2, ¿no? En algunos ejercicios les pide hasta frecuencia relativa, en otros ejercicios les pide hasta frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí les pide algunos ejercicios. Otros ejercicios, los primeros especialmente, les pide solo hasta aquí, ¿no? Estamos hablando del segundo práctico. Otros hasta aquí. Bien, eso es el segundo práctico. Y el tercer práctico, ¿cuál es la diferencia? El tercer práctico es que, como ya aprendieron a hacer toda esta tabla, ¿sí? Ya es fácil, porque ya lo aprendieron en el segundo práctico. En el tercer práctico lo que le está pidiendo es esto, ¿no? Estos datos. Media aritmética, mediana, moda, y hay un último valor que se llama la media geométrica, que vamos a ver. ¿Sí? Media geométrica, que vamos a ver enseguida ya. Son 4 los valores que les piden, ¿no? En el tercer práctico. Y como ven ustedes jóvenes, esto es gradual, ¿no? Por eso es que tienen que hacer los prácticos, ¿no? El segundo práctico lo hacen y ya están preparados para avanzar después al tercero, ¿no? El tercero es una vez que saben hacer la tabla es importante, ¿no? Por eso está el segundo tema, ¿no? Es importante, porque a base de la tabla es que pueden sacar estos otros valores. Y estos números, estos 3 números son los que se llaman estadígrafos, ¿no? Y con la media geométrica más, pertenecen al grupo de los estadígrafos de tendencia central. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Ahora, volvamos aquí, ¿no? Volvamos aquí a PowerPoint.
El ejercicio era este, ¿no? Sí. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Espero que esté en blanco. Vamos a pegar esto que hicimos. Ya. Bien. El siguiente punto es otro ejercicio, ¿no? Sí, esto se lo dejo para ustedes, ¿ya? De la misma forma, tienen de 1 hasta 4, el porcentaje total es 13, 4 a 7, 14, 7 a 10, 40 observaciones, o frecuencia sería esto, y este sería el intervalo de clase, ¿no? De 10 a 13 y de 13 o superior, ¿no? Serían 10. Este segundo ejercicio hay algo característico, ¿no? El límite inferior, en la última clase, el límite inferior es 13, pero el límite superior está abierto, o sea que no tiene límite superior. Al no tener límite superior, no se puede calcular la media aritmética. Tomen en cuenta siempre eso, ¿no? Si hay un intervalo que tiene un intervalo abierto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, aquí el intervalo superior normalmente es, aquí dice 13 y superior, no dice hasta cuánto. Entonces, este es un intervalo abierto y no se puede calcular, la media aritmética, ¿ya? Pero entonces en este ejercicio solo van a poder calcular ustedes la mediana y la moda. La media aritmética no se puede calcular porque ahí existe un límite abierto, que es el 13 y superior, el último, ¿no? El intervalo número 5. Bien, ahora veamos la relación entre la media, la mediana y la moda. La relación entre la media, la mediana y la moda es la siguiente, ¿no? Como son estos estadígrafos, son de tendencia central, lo que nos tratan de mostrar es más o menos el centro de frecuencia, ¿no? De las observaciones que tenemos. Sin embargo, vamos a ver siempre tres posibles gráficas características, ¿no? Una, que es la curva normal o la no sesgada, que se llama la curva simétrica, que es la que está aquí al medio, que corresponde a que la media, la mediana y la moda están muy cerca o son el mismo valor, ¿no? De esas dos condiciones se pueden. O están demasiado cerca, ¿sí? O los tres valores indican el mismo valor, ¿no? Entonces la curva es simétrica, ¿no? Empieza a crecer hasta un máximo y después empieza a decrecer hasta un mínimo. También puede haber la curva sesgada negativamente. ¿Cuándo sucede la curva sesgada negativamente? Cuando la moda, por ejemplo, está aquí, es la más alta, la mediana que divide los valores entre el número de observaciones, la mitad de las observaciones a un lado, la mitad de observaciones al otro lado, la mediana está a la mitad de las observaciones, y la media aritmética, ¿no? Que es un valor más a la izquierda. La curva que se está dibujando aquí es creciente hasta un máximo y después decrece, ¿no? ¿Sí? Y la curva sesgada positivamente es como su reflejo, ¿no? Comienza con la moda, que es el que aparece primero y es el que tiene mayor valor, la mediana y después la media, ¿sí? Estas dos curvas también son llamadas asimétricas, ¿no? Y se las puede decir de la siguiente forma. Por ejemplo, la curva sesgada negativamente también se le puede decir curva asimétrica hacia la izquierda. La curva sesgada positivamente también se le puede decir curva asimétrica hacia la derecha. Bien. Ahora, si vamos al último apartado, ¿no? La media geométrica. La media geométrica sí, es útil para encontrar promedio de porcentajes, razones, índices o tasas de crecimiento. Se utiliza ampliamente en los negocios y la economía debido a que frecuentemente interesa determinar el cambio porcentual en ventas, sueldos o cifras económicas como el Producto Interno Bruto. La media geométrica de un conjunto de n números positivos se define como la raíz enésima del producto de los n valores. La fórmula es esta, ¿sí? Donde, bueno, aquí aparece dos líneas, ¿no? Pero en realidad es una, ¿ya? No es dos líneas, es una la que está encima del XG. Y tiene un subíndice G que indica que es la media geométrica. Bien, ¿esto qué corresponde? Si tenemos n valores, ¿sí? No agrupados para comenzar, esta fórmula para no agrupados, multiplicamos todos los valores, ¿no? X1 por X2 por X3,
¿sí? Todos multiplicados. Y a esta multiplicación le sacamos la raíz, ¿sí? Enésima significa que aquí en la raíz vamos a poner el número total de observaciones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que si tenemos 50 observaciones, 50 datos, los 50 datos los multiplicamos y le sacamos la raíz quincuagésima, ¿no? La raíz número 50 o de índice 50 de todos esos valores, de multiplicación de esos valores. Esa es la media geométrica. Ahora, como nosotros queremos hacer para algo más, para entender, para comenzar a entender, podemos hallar la media geométrica de 2, 4 y 8. ¿Cuánto es la media geométrica de 2, 4 y 8? Bien, vamos a abrir otro libro acá. Tenemos los valores 2, 4 y 8. ¿Sí? Lo haremos en la calculadora, mejor, más práctico. Bien, 2 por 4 por 8. Nos da 64. ¿Cuántas observaciones son? Son 3, ¿no? Entonces le vamos a sacar la raíz cúbica, ¿no? En otras palabras, vamos a copiar esta fórmula. Sí, vamos a pegar por acá. Significa que aquí dentro de la raíz vamos a poner 2 por 4 por 8. Y aquí en el índice del radical vamos a poner, ¿cuántas observaciones son? Son 3, ¿no ves? Aquí ¿cuánto es? 2 por 4 por 8 dijimos que es 64, ¿no? Y la raíz cúbica de 64, ¿cuánto da? 4. 4, ¿no? 4. 4 por 4, 16 por 4, 64, ¿no? Entonces, la media geométrica aquí es 4, ¿sí? Del primer inciso. Ahora, la media geométrica del segundo inciso, los que tienen calculadora a mano lo van a hacer más rápido, ¿no? ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos 5 observaciones, ¿no? 5, 2 por 6 por 18 por 54 por 162. ¿Sí? Esto es raíz quinta de... ¿cuánto daría esto? 18, dicen. 2 por 6 por 18 por 54 por 162. Sería 1.889. $1.889.568. 568. Y esto me dice que da de 19, 18. 18, dicen. 18. Ya. ¿Todos calcularon eso? Sí, 18 lo hice. Ya. Entonces, esta es la media geométrica de datos no agrupados, ¿no? ¿Sí? Ahora, supongamos, este es otro ejemplo, supongamos que se recibe un aumento de sueldo de 5% este año y recibirá uno de 15% el año próximo, ¿no? Porque eso ha llegado a negociar en su trabajo. Entonces, el valor de sueldo que tiene actual usted ahorita es B. Para este año su aumento va a ser 5%, significa que al 100% que tenía le va a aumentar 5, ¿no? Y esto, el porcentaje corresponde a 0,05. Más el sueldo que tiene, entonces corresponde a 1,05. Luego,
para el año siguiente va a tener un aumento del 15%, entonces va a multiplicar por 1.15, ¿no? Y nuestro nuevo valor va a ser este, ¿no? 1.0988, ¿no? Que va a ser el incremento que va a tener de aquí al siguiente año, al año próximo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un incremento real de 9,886%, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos sirve? Cuando nosotros queremos saber el aumento porcentual promedio en un periodo determinado, ¿sí? Aquí nosotros estamos viendo que tenemos los valores, ¿no? El 5 y el 15. Aquí no tenemos ese valor, ¿no? No tenemos el porcentaje, pero sí queremos saber cuánto es el porcentaje con el que se va a incrementar. Entonces tenemos el valor final del periodo y tenemos el valor inicial del periodo, ¿no? A este le ponemos el número de tiempo o de años en el que se está haciendo esta valoración y le restamos 1, ¿no? Supóngase que la población de Arlan, Alaska, eran 2 personas en 1990 y en 2001 eran 22. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento porcentual anual promedio para el periodo? ¿Sí? Bien, aquí lo que tenemos que poner sería que tenemos 22 en el 2001, aquí 22, 2 personas en el periodo inicial, que aquí 2 personas, 22 entre 2 daría 11, y tenemos entre 1990 y el 2001, ¿cuántos años tenemos? 11, ¿no? ¿O 12? 12 años, ¿no? Entonces la raíz doceava de 11, y a este le restaríamos menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto saldría? Vamos a hacer esto. Vamos. Bien. Entre 1990 y 2001, ¿cuántos periodos existen? Tenemos, vamos a suponer que son los periodos anuales, ¿no? Aquí nos dice además cuál es la tasa de crecimiento anual, ¿no? Entonces estamos hablando de años. Entre 1990 y 1991, ¿sí? Ahí está el primer año, ¿no? Entonces, hasta 92 son 2 años, 93 3 años, 4, 5, hasta el 2001 son 11, ¿no? No son 12, son 11 periodos, ¿no? 11 periodos de evaluación. ¿Sí? El valor inicial, el valor final del periodo, ¿cuánto es? ¿Sí? En el 2001 son 22 personas, ¿no? Y al comienzo eran solo 2 personas. 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría esto? Bien, si no pueden sacarlo todavía o no tienen el acceso a la calculadora, pueden buscar en internet esto, ¿no? Es una calculadora digital, el GeoGebra. Y vamos a iniciar la calculadora acá. Y tenemos esto, ¿no? Vamos a ver si podemos introducirlo. Aquí vamos a poner paréntesis, son 22 dividido entre 2, va a ser 11, ¿no? Vamos a poner 22 dividido entre 2. ¿Sí? Salimos el paréntesis, elevado a paréntesis. Recordemos que la raíz también se puede transformar como fracción, 1 dividido entre 11. Y a esto le vamos a poner el menos 1, ¿no? ¿Sí? Y nuestra tasa de crecimiento es 0.2435, ¿no? Le vamos a poner igual. Para comenzar es 1.243575. 3575 menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual a
0.24, 35, podemos redondearlo, ¿no? 75 se puede redondear aquí a 6. Y esto es igual a 24,36%. ¿Correcto? Sí, entonces n representa el número de periodos. De esta forma, lo que nos está diciendo es que la población de Arlan en Alaska creció cada año un 24,36%, ¿no? De 2 personas, ¿sí? A crecimiento de 24,36%, cada año fue creciendo este porcentaje, llega a tener 22 personas. Bien. Otra aplicación que podemos tener es el crecimiento en las cuentas de ahorro, ¿no? Supongamos que se depositan $100 inicialmente y que se acumularon los intereses a tasas variables, ¿no? Entonces tenemos tasas, el primer periodo de 7%, el segundo periodo de 8%, el tercero de 10%, 12 y 18, ¿no? De intereses anuales, ¿no? Estos son 5 periodos, ¿no? Y corresponden a los 5 años. Hallar el factor de crecimiento promedio anual, comprobar con la media aritmética. Bien. El crecimiento es igual al depósito que se ha hecho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso inicial, por el factor de crecimiento, ¿no? Estos son tasas de crecimiento, tasas de interés, ¿no? Pero el factor de crecimiento es la media geométrica que vamos a encontrar, ¿no? Es el factor geométrico por el cual los $100 se van multiplicando año tras año tras año. Entonces, el factor viene a ser a la tasa en porcentaje dividido entre 100 más el capital inicial dividido entre 100. Si el capital es 100, entonces reemplazamos al capital inicial 100, aquí, este 100 de acá. Corresponde a este y corresponde a este. ¿Sí? Entonces, la tasa de porcentaje dividido entre 100 más 1, ¿no? Y si queremos despejar el factor, tenemos el más 1, pasamos a restar al factor menos 1, y el 100 lo pasamos a multiplicar al factor. Entonces tenemos la tasa en porcentaje es igual al factor menos 1 por 100. Con estos datos vamos a calcular, ¿no? Tenemos este dato, ¿no? $100 inicialmente y cada año ha crecido 7, 8, 10, 12 y 18%. Esto lo convertimos en tabla. Tenemos el depósito inicial de $100. La tasa es 7%, ¿no? Entonces esto para el factor de crecimiento, ¿sí? El factor de crecimiento correspondiente a ese periodo es de 1.07. Entonces, si depositamos $100 con una tasa anual de 7%, nos van a dar al final de la gestión 107, ¿no? Al siguiente año, nuestro depósito ya es 107, pero el segundo año nos dicen que nos van a dar un interés de 8%. Entonces, para poder nosotros calcular 107, vamos a multiplicar por 1.08, ¿no? Y nos va a dar 115.56. Esto es al final del segundo año. Esto lo pasamos al principio del tercer año, que es esto, con una tasa del 10%, entonces nuestro factor de ese año es 1.10. Entonces multiplicamos 115.56 por 1.10, nos va a dar 127.12. Y de esta forma sucesivamente hasta que tenemos esto, ¿no? ¿Sí? 169.99. Ese es nuestro dinero al final de los 5 años. Ahora, los factores, ¿qué es lo que tenemos acá? Estos factores que son diferentes cada año, ¿no? Son diferentes cada año, los vamos a sumar. Si la sumatoria de estos factores nos da 5.55. Para nosotros calcular la media aritmética, ¿sí? ¿Qué hacemos? El factor lo vamos a sumar, ¿sí? Cada valor que estamos viendo, que es 5.5, y entre el número de intervalos que hay o el número de observaciones que tenemos, ¿no? En este caso el número de observaciones son 5, ¿no? Entonces lo divido entre 5. 5,55 entre 5 va a dar 1.11. Ese sería el factor aritmético de crecimiento de esta cuenta de ahorro, ¿no? Pero nosotros queremos saber el factor geométrico, ¿no? Aquí, allá el factor promedio anual, ¿no? Allá con la media aritmética. ¿Bien? Ahora, vamos a ver el factor geométrico. ¿Y cómo calculamos esto? Dijimos que la media aritmética era la sumatoria de las observaciones, 5.55 dividido entre 5 da 1,11. La media geométrica es, como habíamos visto hace rato,
¿Cuántas observaciones teníamos? Teníamos 5 observaciones, entonces va a ser la raíz quinta, ¿no? La raíz quinta de cada uno de los factores de crecimiento. En este caso, los factores de crecimiento eran 1.7, perdón, 1.07, 1.08, 1.10, 1.12, 1.18. Estos valores, ahora aquí se van a multiplicar, ¿no? En x1, x2, x3, x4, x5, multiplicamos, ¿no? Y después le hallamos la raíz quinta y nuestro factor geométrico es 1.10. ¿Sí? Otra forma de calcular también es con el antilogaritmo, ¿no? El antilogaritmo del logaritmo de cada uno de los factores, ¿no? Tenemos el antilogaritmo del grupo del logaritmo de 1.07, logaritmo 1.08, de esta forma, y nos da el mismo valor, ¿no? 1.10933. ¿Bien? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Sí? Porque esto requería comprobación, ¿no? Para que nosotros podamos entender. Si nosotros, la media aritmética, tenemos que el valor que tenemos lo multiplicamos por el factor que hemos encontrado, multiplicado a la quinta potencia nos va a dar 1.68, que no corresponde al crecimiento anual, ¿no? Suponiendo que fuera el mismo factor cada año. Sin embargo, en la media geométrica, sí, ¿no? Tenemos los $100 multiplicados por el factor de crecimiento anual durante los 5 años, nos da 1.69,99. Esto de aquí, este valor lo vamos a usar, bueno, lo vamos a usar más adelante en matemática financiera. O si han visto matemáticas financieras, acordarán de esta fórmula, ¿no? Es cuando empiezan a calcular los intereses, ¿no? Y cuánto va a ser el monto de dinero que van a tener disponible al final del periodo. Bien, otro ejemplo tenemos aquí, la empresa Wells Fargo Mortgage and Equity Trust mostró las siguientes tasas de ocupación en su informe anual para las diferentes propiedades de oficinas que generan ingresos. ¿Cuál es el valor medio geométrico de la tasa de ocupación? Bien, Pleasant Hills, California, 100% de ocupación, Lightwood, en Colorado 90%, en California 80%, en Arizona 20% y en Texas 62%. Con estos datos nos pasamos a hacer esto, ¿no? A la tablita. Entonces, la tasa de porcentaje tenemos 100, 90, 80, 20. ¿Sí? Para volverlo en porcentaje, tenemos 1, 0,90, 0,80, 0,20, 0,62. Para volverlo a factor, recordemos que esto es 1 más la tasa, ¿no? Dividido entre 100. Entonces, vamos a tener 1 más 1 va a dar 2, 1,90, 1,80, 1,20 y 1,72. ¿Sí? Esto en el sentido de que el factor es igual a la tasa en porcentaje dividido entre 100 más 1, este más 1 acá. Para la media geométrica, como calculamos, todos los factores que hemos calculado, tenemos 2, 1,90, todos los multiplicamos, y como son 5 observaciones, sacamos la raíz quinta, ¿no? Y nuestro factor nos da 1.6784. ¿Sí? Ahora, el valor medio geométrico de la tasa de ocupación, ¿no? Ese es. Bien, y nosotros si quisiéramos ver la tasa de crecimiento, sería 1.67784 menos 1, pero este valor no nos está pidiendo en el ejercicio, ¿no? No nos está pidiendo eso. Luego, ¿cuál es el valor geométrico de la tasa de ocupación? El valor geométrico de la tasa de ocupación es este. ¿Sí? Bien, vamos ahora a la media geométrica para datos clasificados. La media geométrica para datos clasificados consiste en usar la misma fórmula donde vamos a multiplicar valores y vamos a sacar una raíz enésima, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Nosotros vamos a procurar usar siempre esta fórmula, ¿no? Para no complicarlos con los logaritmos y los antilogaritmos, ¿no? Entonces, pero quien quiera y desee trabajar con los logaritmos también es lo mismo, ¿no? El antilogaritmo de la sumatoria de cada uno de los elementos n sub i multiplicado por el logaritmo de cada observación, ¿no? Pero vamos a trabajar más con el de las raíces, ¿ya? Entonces nos vamos para, otra vez recordando el ejercicio de Wimber-Pontiac, ¿se acuerdan? El ejercicio con el que comenzamos. Tenemos la distribución, ¿no? De 2 hasta 15, los intervalos, de 30 hasta 33, n sub i, que es la frecuencia, tenemos 8, 23, 17, 17, 8, 4, 3.
Recordemos que también esto de aquí ya lo habíamos visto. El valor que tenemos aquí abajo, 20,175, es correspondiente a la media geométrica, perdón, a la media aritmética. Este valor de la media aritmética. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular la media geométrica de la distribución de frecuencias de Windell-Pontiac. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nuestra fórmula es la media geométrica es igual a la raíz enésima de cada una de las observaciones. Entonces, en x1, observen x1 que tiene 13.5, es la marca, ¿sí? x1 de la columna P que estamos viendo aquí, es la marca de clase, entre 12 y 15 era 13.5, ¿no? Entonces, ese 13.5 lo anotamos acá. ¿Sí? Y de exponente vamos a poner el número de la frecuencia correspondiente a esa clase. En otras palabras, x sub i elevado a n sub i. ¿Sí? Entonces tenemos 13.5 elevado a la octava potencia multiplicado por 16,5 elevado a la potencia 23. ¿Sí? Observen, 13.5 elevado a 8 por 16,5 elevado a 23 por 19,5 elevado a 17 por 22,5 elevado a 17 por 25,5 elevado a 8 por 28,5 elevado a la cuarta potencia por 31,5 elevado al cubo, ¿no? ¿Cuántas observaciones son? Eso responde a n, ¿no? ¿Cuántas observaciones son totales? Son 80, ¿no? Entonces vamos a sacar la raíz de índice 80 para este ejercicio. Después de multiplicar, nos sale un número muy grande y al sacar la raíz número 80, de índice 80, nos sale que nuestra media geométrica para el caso de Windell-Pontiac es 19,68. ¿Sí? Esto es para datos clasificados, ¿no? Entonces, nosotros en los ejercicios que les he dado en el tercer práctico, si les piden media geométrica de datos clasificados, lo que ustedes hacen es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de la media geométrica? Está limitado a valores positivos que se puedan ser interpretados. Si algún valor de la variable es 0, la media geométrica será 0, ¿no? Miren, observen todos, todo es multiplicado, ¿no? Y al ser multiplicado, si uno de estos resulta 0, por más que esté elevado a una potencia muy alta, 0 por 0 va a ser 0, ¿no? Y como todo está multiplicado, se multiplica por 0 y va a ser 0. Esa es su desventaja de la media geométrica. Si algún valor de la variable es 0, la media geométrica será 0. ¿Bien? ¿Dónde se usa la media geométrica? Para ciertos tipos de variables, en especial las etnológicas, o sea, las de crecimiento de personas, ¿no? También las de crecimiento de poblaciones, que sigue una tendencia exponencial. Se hace indispensable su uso si se quiere calcular valores intermedios, es decir, si se quiere interpolar linealmente. Interpolaciones vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a usar esto también. Y también se usa cuando se quiere promediar tasas de cambio, ¿no? Proporciones o índices. También lo vamos a ver más adelante en el quinto tema más o menos. Bien. Para la siguiente clase, el tema que nos toca son estadígrafos de dispersión, ¿ya? Otro tipo de estadígrafos de dispersión, ¿no? Pero hasta aquí sería su primer evaluación, jóvenes, ¿ya? Hasta este tema. Ya está disponible, bueno, pensé que estaba disponible hasta la anterior clase, el práctico número 3, pero está disponible ahora, ¿no? Y está hasta este fin de semana que lo van a presentar. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Liz va a llamarle. ¿Lista? Sí, enseguida. Allá.